Hola, ¿qué tal? Estamos en una producción más del Atelier Universitario y el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Pablo Ramírez con el tema Turismo en el Antropoceno. Ahora sí salió, doc. Muy bien. El doctor Juan Pablo, docente investigador de la Unidad Académica de Turismo, nos acompaña hoy para entrar en detalle con este tema que de repente suena como algo diferente a lo que manejamos en el turismo, pero tiene unas bases muy sólidas en lo que el doc nos va a ampliar el día de hoy. Bienvenido, doc. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos trabajando con este tema. Bien, como que, ¿de qué va, doc, este término? Pues mira, es un poco complejo porque convergen varias cosas, pero básicamente el antropoceno es una era geológica. Digo, nosotros sabemos que la historia del planeta pues está dividida en diferentes eras geológicas, sí, claro, ¿no? Ya acá, por ejemplo, Jurassic Park nos enseñó que ya la era del Jurásico, el Cretácico, etcétera. Entonces, ya más o menos asociamos... Fue muy didáctica la película, ¿no? Sí, y que a lo mejor el Jurásico pues, se distinguía porque existían muchas especies de dinosaurios, ¿verdad? Entonces, así cada una de las eras geológicas pues, se distinguen por las condiciones ambientales o por las formas de vida que prevalecen durante ese periodo. Sin embargo, conforme ha avanzado el tiempo, pues ahora tenemos que preguntarnos esta cuestión tan evidente que vemos en el planeta, que es el impacto del ser humano, pues sí podríamos considerar que ya es una nueva era geológica con base en el impacto que ha tenido el ser humano en el planeta. Ah, ok, entonces vamos a hablar como consecuencia de nuestro paso, nuestra huella en esta última etapa de la historia, doc. Así es, porque haz de cuenta, yo les digo a mis alumnos en clase, hagan de cuenta que pasan miles de años, se extingue la especie humana, llegan otros extraterrestres u otras civilizaciones y se ponen a escarbar, ¿verdad? Y entonces descubren fósiles y descubren restos de nuestra civilización actual, ¿no? ¿Qué es lo que encontrarían, no? Entonces siempre las respuestas son muy variadas. Sí. Desde ahí la reflexión se va a tornar muy etérea. Exactamente, pero seguramente vamos a encontrar, yo lo que les comento es, vamos a encontrar materiales que no se pueden degradar, ¿no? Para empezar. Entonces, el plástico, por ejemplo, que no es un material que exista en esas condiciones de la naturaleza, pues al no existir es difícil que se degrade, ¿verdad? Entonces, es una composición que inventamos los seres humanos. Entonces, vamos a encontrar un montón de plástico, ¿no? Pueden pasar cientos, pueden pasar a lo mejor miles de años y puede seguir esa materia. O el concreto, por ejemplo, ¿no? El concreto también es un material de origen humano. Compuesto. Entonces no se va a degradar fácilmente, ¿verdad? Entonces, pues vamos a encontrar esos celulares, vamos a encontrar juguetes, vamos a encontrar pues equipo, ¿verdad? Sí. Entonces mucho de lo que existe hoy, que utilizamos día con día, pues es algo, está hecho con material que no es biodegradable. Entonces seguramente vamos a encontrar esto. Y entonces dirían esas civilizaciones que nos encuentren, pues esta época se va a llamar antropoceno, porque es cuando el ser humano impactó en la naturaleza de una manera muy evidente, ¿no? Y esto, dicho únicamente con la cuestión de los materiales, pero asociado al antropoceno, es decir, los científicos que están promoviendo este término, pues tienen un montón de evidencias, ¿no? Esta es quizás la más conspicua de todas, que existen materiales que en la naturaleza no existen y que no se van a degradar fácilmente. Pero hay otros elementos, como por ejemplo el dióxido de carbono, ¿no? Entonces la emisión en general de gases de efecto invernadero, pero sobre todo dióxido de carbono, pues también es una consecuencia de la actividad humana, ¿verdad? ¿Y esas concentraciones, Doc, quedarían en alguna capa como registro de su existencia? Pues fíjate que pasa lo contrario. En la vida de la Tierra, el carbono es un elemento muy abundante, sí, ¿verdad? Nosotros mismos, todos los seres vivos, somos... parte de... Estamos compuestos de carbono, exactamente. Y muchos de las reservas de carbono se encuentran en el subsuelo, ¿verdad? En los yacimientos de carbono, pero nosotros hacemos lo contrario, en vez de que se almacenen en una capa, los estamos sacando. Entonces, más bien lo que podemos hacer es que no tengamos carbono en el subsuelo, no nos lo acabemos, todos
yacimientos de petróleo, todas las reservas lo saquemos. Y digo, probablemente quede en la materia viva, ¿no? Porque finalmente los hidrocarburos son eso, ¿no? Son combustibles fósiles, ¿no? Porque están formados a base de un proceso de fosilización de la materia viva. Entonces, si no existimos, probablemente tengamos por ahí algunos yacimientos, ¿verdad? Pero encontraremos esta descompensación, encontraremos este carbono también mucho libre en la naturaleza, mucho en el ambiente, ¿no? Quizás es lo que más hemos provocado en este momento. Entonces, básicamente lo que hemos estado haciendo es desequilibrar. Totalmente desequilibrar. Ese es el término, ¿no? Así es, así es. Entonces, empezamos con la emisión de dióxido de carbono, con otros gases de efecto invernadero, empezamos a generar otros elementos que no existían, otro tipo de materia como el plástico, como el concreto. Entonces ya el impacto se vuelve cada vez más grande. Y asociado a esto, pues están, ¿qué te puedo decir? Básicamente todo lo que hacemos como seres humanos, ¿no? Paul Crutzen, quien es el investigador que propone este término de antropoceno, él fue premio Nobel de Química por el de 1992, me parece, nos dice que asociado a esto, pues tenemos que observar cuándo surge el antropoceno. Él propone que de hecho con la revolución industrial nace el término del antropoceno, ¿verdad? Al inicio del siglo XIX. Más o menos, porque es justo ahí pues cuando, digo, antes ya había impacto del ser humano en la naturaleza, pero es a partir de la revolución industrial cuando este impacto se va... La máquina de combustión interna, las producciones en serie, el hacinamiento en las grandes urbes, todo eso. Hay un montón de cambios, en la cuestión tecnológica, pero también en la cuestión social, ¿verdad? Entonces empezamos a ver ya varios cambios en la relación que tenemos con la naturaleza, ¿no? Porque ahí empezamos a hacer todo este tipo de combustiones que mandamos el dióxido de carbono al ambiente, y además también tenemos un crecimiento poblacional importante y tenemos también una explotación de recursos naturales muy importante, ¿verdad? Entonces se propone que es más o menos en la revolución industrial cuando surge o cuando debería empezar a considerarse como antropoceno, ¿verdad? Y entonces me llama mucho a mí la atención particularmente que en primer término podamos reconocer que exista esta era. Esta era. Eso es muy importante, porque lo que quiere decir es que las condiciones ambientales, las condiciones biológicas, las condiciones de vida no son iguales que la era anterior, ¿verdad? Ya no es como antes. Sí, progresivamente avanzamos hacia un escenario más catastrófico. Y exactamente, eso tenemos que reconocer que es un escenario catastrófico, ¿verdad? Entonces no podríamos realizar las mismas cosas o las cosas de la misma manera como lo hacíamos antes, porque ahora las condiciones cambiaron. Y eso me parece que aplica para todo, ¿no? Para todo. Fíjate, pues ya de la revolución industrial para acá, ¿cuánto tiempo ha pasado? Dos siglos. Y seguimos como las mismas prácticas, ¿no? Seguimos queriendo producir más, queremos inventar también otros materiales nuevos, entonces estamos en la misma dinámica. Esa, por ejemplo, exposición de dióxido de carbono hacia el ambiente no ha bajado, ¿verdad? No se ha controlado, entonces vamos hacia arriba. Entonces me parece que en gran medida es porque no reconocemos que esos cambios que hemos tenido han afectado de una manera tan importante al planeta. Sí, hay una presión excesiva sobre los recursos, no nada más naturales, culturales, de toda índole. De todo, sí, y bueno, ya en términos, por ejemplo, biológicos, se ha asociado mucho el antropoceno con la extinción de especies, ¿no? Entonces tenemos algo que se llama la sexta extinción masiva, así como dijimos al principio que existen diferentes eras geológicas en donde predominaban formas de vida. Por ejemplo, cuando se extinguen los dinosaurios se da una extinción masiva, ¿verdad? Porque termina con la vida de casi todos los ejemplares de dinosaurios que existían en ese momento. Pero así como esa extinción masiva, actualmente hoy estamos experimentando otra extinción masiva, ¿verdad? Prácticamente de todos los seres vivos, de los vertebrados, sobre todo lo que tenemos documentado, ¿verdad? Pero es tan impactante la actividad humana que estamos al mismo nivel que un meteorito, por ejemplo, ¿no? Entonces es una extinción masiva, estamos acabando con las especies. Esa analogía que hace Doc, o sea, tan devastadores que estos usos y procedimientos postmodernos igualan a la debacle que puede generar un meteorito.
Exactamente. A esos niveles. A esos niveles, sí, Ese es un dato revelador. Sí, sí, porque muchas de las especies que conocemos actualmente se encuentran en alguna categoría de amenaza, De ¿verdad? riesgo. Y ya algunas ya sí se extinguieron prácticamente, ¿verdad? Entonces estamos provocando esa extinción masiva. Entonces, esto que dentro desde la biología me parece que es muy importante reconocer que impacta el ámbito social, por supuesto, cuando lo enlazamos con otro elemento que también me gusta explorar, que es el turismo, pues tenemos que empezar a pensar eso, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución del turismo, verdad? Que va muy, muy de la mano, ¿no? Va muy de la mano, exactamente. La revolución industrial también trajo consigo esas primeras protoformas de turismo masivo. Exactamente, ¿no? Porque nace el turismo masivo y pues podríamos hasta considerarlo, me parece, un síntoma también del antropoceno, ¿verdad? Sí, claro. Que turismo que se hace en el antropoceno, entonces es turismo masivo. Y entonces vamos a algunos destinos y pues sobreexplotamos. Sí, a saturar. Todo, ¿no? En términos culturales, sociales, en términos naturales, todo parece que es un fenómeno que agota, ¿no? a los destinos. Sobreproducir oferta. Exactamente. Y es una práctica que todavía tenemos, ¿no? Entonces ya tiene vigente. algunos años, pero sigue vigente. No, de hecho, en este esfuerzo que se hace de generar turismo alternativo desde diferentes ángulos, ya sea de naturaleza, cultural o especializado, congresos, ferias y convenciones, pecaríamos de inocentes si nosotros creemos que eso va a desbancar al turismo de sol y playa, al turismo convencional, al turismo de masas. Es una forma alternativa, sí, pero porque la otra está totalmente consolidada. Es una maquinaria muy aceitada que difícilmente se le va a generar una competencia real desde el otro polo. Son esfuerzos, sí, significativos, sí, pero todavía no estamos a la par como de amainar esa presión excesiva de los recursos que genera por una oferta más consciente, más amigable con el entorno. Creo que estamos aún lejos de eso. Claro. Sí, y me parece que porque ese es el modelo económico predominante, ¿verdad? Sí. Entonces estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Tanto las empresas que generan estas ofertas como los consumidores, ¿no? También estamos muy acostumbrados a esto. Hay toda una dinámica económica y toda una estrategia mercadológica enfocada a seguir manteniendo la industria. Así es, así es. Y bueno, me parece que si nosotros reconocemos que estamos en una era geológica distinta, en donde tenemos problemáticas bien identificadas, como la emisión de gases de efecto invernadero, y que como la creación de estos nuevos materiales, y que como consecuencia podemos tener pérdida de especies, pérdida de biodiversidad, tenemos fragmentación y pérdida del hábitat, y tenemos también muchas condiciones como el cambio climático. Entonces estamos viendo que esta era pues, nos está afectando. A lo mejor no dura mucho, ¿verdad? El antropoceno, a lo mejor... Quizás sea la era más corta, ¿no? Exactamente. Entonces lo que tenemos que hacer, partiendo de ese reconocimiento, pues tratar de revertirlo, ¿verdad? Entonces tratar de que las emisiones de gases de efecto invernadero no sean tantas, no en tanta cantidad, tratar de tener especies, planes de recuperación de especies, actividades que mitiguen el cambio climático, condiciones de vida que puedan adaptarse al cambio climático, ¿no? Entonces tenemos que estar en ese reconocimiento en todas las esferas, ¿no? Entonces por eso ahora me parece que tenemos pues otras alternativas de generar, por ejemplo, electricidad, ¿no? Tenemos otras formas de desplazarnos, digo, no necesariamente autos eléctricos, ¿no? Sino que también podemos tener opciones de ser más consciente el uso del transporte público, de las bicicletas, por ejemplo, simplemente de caminar. Entonces me parece que en varios sentidos sí hemos tratado de establecer cómo queremos que cambie, ¿verdad? Pero donde nos hace falta incidir es justamente en el turismo. Entonces en el turismo les tendríamos que decir, pues, así como vemos el uso de energías alternativas, por ejemplo, o el uso de comidas más saludables, orgánicas, sin menos hormonas por lo menos. Entonces también la práctica del turismo tendría que ser diferente, ¿no? Entonces lo que tendríamos que decir es, como tú bien lo dices,
estos esfuerzos que se han quedado pues cortos para la dimensión del problema que tenemos, pues tendríamos que empezar a generar esa conciencia de que ya no podemos hacer turismo como antes. Y es antes sí, ¿no? Es como de repente cuando vemos, antes era muy común, digo ahora todavía, pero gente tirando basura en la calle, ¿no? Sí. Entonces era una práctica muy común porque prácticamente no pasaba nada, ¿no? O sea, estaba limpio. Pero ya llega un momento en el que ya no lo podemos hacer, ¿no? O sea, ver a alguien en este momento tirar un papel en la basura, en la calle, es como impensable, ¿verdad? Sí. Es un cambio que se ha dado y favorable. Entonces, así como se nos haría muy increíble ver a alguien tirar basura en la calle, pues creo que así tendríamos que ver también el turismo, ¿no? O sea, no tenemos que ver como esto que se ha convertido de repente en un turismo depredador, ¿verdad? Y eso implica, pues, la conciencia de los turistas, de los visitantes, por una parte, pero también la oferta, ¿no? Entonces tendríamos que pensar muy seriamente en que esta oferta turística pues, tiene que ser eso, seria, ¿no? Y yo creo, Doc, totalmente de acuerdo. Entonces, labor fundamental de los investigadores, pero sobre todo de las instituciones de educación que están afines al área del turismo, hace falta repensar qué estamos haciendo, hace falta replantearnos nuevas líneas del área de conocimiento en los programas de estudio, nos hace falta personal capacitado en estos temas. Yo creo que es imperante atender esta nueva realidad. El primer punto es ser conscientes de que estamos en un punto de inflexión y que a partir de eso tenemos que reconstruirnos como sujetos, y si estamos inmersos en procesos educativos y en un fenómeno o siendo parte de un fenómeno que es altamente, usted utilizó el término depredador, pero pues que le mete mucha presión a los recursos, pues deberíamos de darle la pausa y hacer un ejercicio de conciencia para ver qué debemos hacer, qué debemos de dejar de hacer, pero sobre todo en cómo. Así es. Fíjate, ahorita que dices lo de la pausa, digo, recordarás con esta experiencia que tuvimos de la pandemia, en donde pues los destinos turísticos, digo, todo el planeta, pero los destinos turísticos pusieron esta pausa justamente, ¿no? La presión sobre el ambiente, y cómo en pocos meses tuvimos este reflorecimiento, en donde tenemos especies que antes no estaban ahí o que quizás dejaron de estar en esas cantidades por la presencia del ser humano, pues retomar, ¿no? Recolonizar estos espacios, ¿no? La vegetación, pero también las especies de animales y plantas. Entonces nos da la esperanza de que no es tan difícil, ¿no? O sea, no necesitamos quitarlo totalmente o quitarlo por mucho tiempo, ¿no? Sino justamente bajarle la intensidad, y eso nos permitiría que la naturaleza con su resiliencia pudiera retomar este respiro, ¿no? que le hace falta. Fíjese que escuchándolo es un tema muy, muy, muy interesante, y obviamente de la categoría que se le da a Tropos tiene que ver con el sujeto. Exacto. Entonces, el tema fundamental, yo apenas lo estoy reflexionando, sí tendría que ver con el sujeto consciente, con el sujeto educado, pero yo creo que también una variable, Doc, tendría que ser el sujeto Estado. Porque si no, esto va a quedar en una carta de buenas intenciones. Entonces, yo creo que también en un momento determinado se debería de llegar al punto de legislar los incentivos para quien acceda a ser parte de estas nuevas formas, pero también tiene que ser punible para quien esté violentando estas nuevas formas de pensar y de ejecutar la actividad. No, hablamos del turismo, pero realmente es de estas formas de convivencia colectiva. Exactamente. Sí, totalmente. Sí. Viene un cambio necesario un cambio de conciencia de las personas, pero justamente tiene que verse respaldado por esta parte del Estado. Del Estado, ¿no? Porque fíjese que en algún momento, en otro momento histórico, finales de los 90, principios de los 2000, cuando la sustentabilidad, el desarrollo sustentable estaba así como que en todos los discursos, hablaba un político y decía sustentable, y habríamos que ser sustentables en todo, pero de discurso. De discurso, exactamente. De facto hubo muy poco. De repente, más adelante, en estas nuevas teorías, después de
de la epistemología del sur y esas cuestiones que se va empujando un poquito más a la parte consciente, pero también a la gobernanza. Por ahí como que se enserió un poquito más. Quizá deberíamos de tomar como ejemplo ese proceso que fue más amplio, hablando del informe Borland y toda esta revolución verde. Estamos hablando de un periodo de 30, 40 años, hoy no tenemos 40 años. Exactamente, no los tenemos. O no los tenemos. No. Entonces a lo mejor tomar esa experiencia como un referente de cómo acelerar el proceso para que esto se lleve no nada más a un debate académico, sino que se empiece a institucionalizar como una práctica cotidiana. Exactamente. Y tiene que ver, justamente, me parece que la parte académica tiene que fortalecerse más, porque tiene que profesionalizarse esta tarea de hacer turismo, ¿verdad? Sí. Tener alternativas viables, reales, ¿no? No solamente también, a veces la parte académica también se queda en el discurso. Sí, claro. Entonces, que sea muy, muy tangible y que pues pueda tomarse con seriedad a partir del Estado. Yo creo que esta parte es fundamental. No podríamos avanzar sin un capital humano, no nada más consciente, sino educado. Exacto. Y yo creo que ahí no podemos ser educadores sin estar a la altura de la problemática actual. Entonces, la pausa, así como se la dio la naturaleza en el periodo de pandemia, nosotros también deberíamos dar una pausa y detectar estas necesidades, actualizarnos, reconstruirnos, fortalecernos, para después ser el primer frente de batalla. Así es, porque como decimos, el turismo masivo tiene poco tiempo, pero se ha ido manteniendo, se ha prolongado. Es un continuo. Sabemos que hay otras formas alternativas de turismo, ¿no? El turismo rural, el turismo regenerativo, el ecoturismo, etcétera, pero no las hemos desarrollado lo suficiente. Entonces, y quizás muchas de esas nuevas propuestas no han permeado totalmente a la parte académica, ¿no? Entonces necesitamos como hacer esto. Ahora viene, digo, a lo mejor ya en otro momento lo platicaremos, pero este programa de pueblos mágicos que desaparece, que ya no me gusta, y la propuesta sea turismo comunitario. Sí. A mí, digo, en el nombre me parece genial, sí. O sea, creo que tiene que ser así, sí. No puede ser de otra forma, pero de nuevo, o sea, tenemos que partir de que realmente integremos a las comunidades, bueno, que más bien sean las comunidades las que puedan hacer esta propuesta de turismo, sí. sus sí. lugares, ¿no? Ha pisado el callo. Yo, desde siempre no fui muy simpatizante de esta categoría de pueblos mágicos, pero tendríamos que dar un programa específico. Exacto. Sobre el tema. De hecho, ya le invitaremos porque en la mesa también quiero poner a un representante de la parte oficial para que no se vea como que muy tendencioso, pero yo creo que deberíamos de comenzar desde qué se entiende por comunidad. Exactamente. O sea, qué se entiende y quiénes son. Porque si voy a cambiar el título de pueblos mágicos a turismo comunitario, desde lo que yo, burócrata, entiendo como comunidad, mediante cuántas palomitas pongo en un formato, estamos todos locos. Claro, sí. Pero retomamos esa parte que tú dices que el sujeto es muy importante. Es el sujeto, entonces, ¿no? Sí, aquí me parece que también podemos darles muchos nombres a esto, pero creo que lo importante de esto, y es lo que quiero hablar con este tema, es que tenemos que partir de la realidad, sí. ¿No? Y hay que reconocer la realidad que estamos viviendo para poder encontrar una solución. Si no, nos vamos a quedar en la parte teórica. En este discurso histórico, ¿no? Así que es. Nada más dijeran los jóvenes, es un loop, ¿no? Exacto. Está nada más ahí dando vueltas sin aterrizar. Y yo creo que nuestra realidad es en este momento lo más complicado de entender, porque uno sujeto a veces se aísla en esas actividades académicas y no nos permitimos darnos cuenta de lo que realmente está sucediendo afuera. Correcto. Entonces yo creo que la academia, si bien es cierto, nos toca problematizar, analizar, discutir. En los últimos años del antropoceno nos hemos desarticulado de las necesidades sociales, ambientales y culturales del entorno en donde estamos enclavados. Yo creo que ese es un problema severo. Claro, sí, porque además ahora
quizás han cambiado la problemática que tenemos en la academia. Antes no teníamos mucho acceso a la información, ahora tenemos muchísima información. Y poca capacidad de... Sí, entonces no alcanzamos como a digerir todo y como tú dices, nos clavamos en la parte teórica y de repente la realidad del campo. Y se empieza a ver intersticios cada vez más amplios entre mi quehacer académico y la realidad para donde se debería de buscar soluciones desde la academia. Nos estamos ensanchando. Así es, así es. Entonces sí, yo creo que ese reconocimiento de cómo cambian las condiciones en todos sentidos, pues es parte de iniciar a solucionar el problema. Sí, el primer paso para solucionar un problema es reconocer que existe, ¿no? Así es. Y nosotros aquí estamos desde estos espacios platicando, charlando sobre estos temas novedosos quizá, pero que son problemáticas que venimos arrastrando de ya, si no de larga, de mediana data, porque si bien es cierto que 200 años se puede decir mucho, para una era geológica es ayer. Sí, correcto. Muy bien. ¿Algo más que quiera poner a discusión, Doc? Pues nada, la verdad es que me parece que integrar estos elementos a mí me parece bien interesante. Yo soy biólogo de formación, me he acercado al estudio del turismo. Me interesa mucho saber cómo se da esta relación de la naturaleza con el turismo, del turismo con la naturaleza, para poder no necesariamente hacer propuestas. Digo, primero creo que conocerlo, analizar esta problemática y quizás en algún momento pues sí identificar estos lugares, estas coincidencias en donde se pueden hacer las cosas de una manera mejor. Porque también el turismo, a mí me parece, digo, a mí no me gusta referirme al turismo como una actividad económica, también es un fenómeno social, también yo veo el turismo como un derecho, ¿no? La verdad es que como biólogo, el turismo me parece que es una excelente herramienta de educación ambiental, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando encontramos estas coincidencias de lugares que son muy interesantes en términos biológicos, pero también son muy atractivos en términos de turismo, ahí tenemos una gran oportunidad de poder incidir en la formación de las personas, ¿no? De una manera diferente a la de las escuelas. Bien, entonces, así pues, nosotros les reiteramos nuestro compromiso de estar trabajando temas no nada más académicos y culturales, sino de interés para toda la comunidad universitaria desde el Atelier Cultural Universitario que está instalado en la Unidad Académica de Economía desde el CEMET. Muchas gracias por observarnos, por escucharnos y también si pueden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir, será de gran ayuda para la divulgación de resultados de investigación y reflexión. Muchas gracias, Doc. Al contrario, muchas gracias.